días para todos. Quería informarles que, tal como estaba previsto en el día de hoy, comenzó el ciclo de sesiones que el Consejo va a dedicar a la preparación del presupuesto quinquenal. Hoy realizamos una presentación que articula tanto las características fundamentales de la economía uruguaya actual, sus perspectivas, con las distintas etapas que tenemos que ir recorriendo a lo largo de esta elaboración, partiendo precisamente de una toma de conciencia de la situación económica que vive el Uruguay, sus proyecciones de futuro, luego establecer una meta fiscal que supondrá proyectar ingresos y gastos públicos e ir progresivamente llegando a lo que va a ser la culminación de este análisis, que es la determinación de un espacio fiscal para el presupuesto que comenzará a regir en 2016 hasta el final de este periodo de gobierno. Precisamente a propuesta del señor presidente se irán dedicando en las próximas semanas sesiones especiales que tengan como objetivo este único punto de análisis y permitan tanto al presidente como a todos los ministros, a todos los integrantes del gabinete, preparar, digamos, por un lado consultas que deseen realizar y por otro, obviamente, opiniones que deseen formular al respecto. Nosotros estamos en un país que sigue creciendo, como ustedes saben, que en un contexto de desaceleración ha mantenido niveles muy interesantes de crecimiento, como el del año pasado, que a su vez se explican por la construcción de márgenes de maniobra que le permiten al Uruguay encarar estas situaciones que suponen un deterioro internacional evidente, porque hay problemas en el mundo, pero hay problemas especialmente importantes en la región, solo que en la elaboración de este presupuesto habrá que tener en cuenta, obviamente, estas restricciones que hoy encara el Uruguay y asegurar por la vía del equilibrio macroeconómico el cumplimiento del programa que se comprometió con la ciudadanía y al mismo tiempo la defensa, la garantía de que los avances que ya ha realizado la sociedad uruguaya, no solo en materia de crecimiento económico, sino en materia de mayor equidad, de mayor justicia, de mejor distribución de los frutos del crecimiento, habrán de mantenerse hacia el futuro. Esta es la comunicación que yo deseaba compartir con ustedes y no sé si tienen alguna pregunta al respecto. Señores, adelante. Ministro, Lorena Piñeiro de BTV Noticias. En esta primera sesión de trabajo de cara al presupuesto, ¿por dónde pasaron los énfasis concretamente? Bueno, por donde ya dije. Por un lado, una presentación de la situación económica general y sus perspectivas, pero al mismo tiempo por la explicación del significado metodológico de cada etapa que vamos a recorrer. Y cuando digo etapas, precisamente me refiero a la proyección de ingresos públicos, de gastos públicos, a la determinación del resultado. Se habrá de tener en cuenta en particular el aporte que puedan realizar las empresas públicas y la culminación va a ser la determinación de lo que llamamos el espacio fiscal disponible para el próximo presupuesto. Esto es lo que, digamos, le da posibilidades al gobierno de establecer asignaciones que le permitan cumplir con su programa. Ministro, buenos días. Cuando hablaba recién de meta fiscal, esto es para Radio Monte Carlo,
¿Cuál es la meta fiscal que están planteando? Y también otra subpregunta tiene que ver si lo está sorprendiendo el aumento que está teniendo el valor del dólar, más allá de lo esperado. Bueno, contesto a las dos cosas diciendo, en primer lugar, la meta fiscal no ha sido fijada todavía. Como les dije hoy, hoy hicimos una recorrida general por la situación económica y al mismo tiempo por la metodología presupuestal, pero seguramente en una de las primeras próximas reuniones habrá de fijarse una meta fiscal. Y con respecto a la evolución del valor del dólar, no genera sorpresa alguna. Esta es una tendencia internacional que no tiene prácticamente excepciones en el mundo y que muestra a un dólar apreciándose, en particular aquí en el Uruguay. Nosotros pensamos que esta tendencia se va a mantener en el futuro. Ministro, buen día. Con respecto al espacio fiscal, ¿será un espacio fiscal más chico que los presupuestos anteriores? Con respecto a la desaceleración de la economía uruguaya, ¿qué elementos se manejan para contrarrestar esto? ¿Y qué va a pasar con la inversión pública? ¿Va a haber inversión pública? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, varias respuestas. En primer lugar, la determinación del espacio fiscal es el último paso de toda la metodología que yo acabo de explicar. Así que si ni siquiera todavía tenemos fijada la meta de resultado fiscal, por esa misma razón todavía no tenemos fijada la meta del espacio fiscal disponible. Esto va a ser el resultado de la consideración de todas las proyecciones a las que yo hice referencia recién. Segundo, va a tener que haber una gran prudencia, una gran cautela en la elaboración del presupuesto y esto obviamente se va a reflejar en el espacio fiscal al que lleguemos como conclusión. Yo hoy no puedo dar un número, pero sí puedo dar un concepto que ya he manejado insistentemente y es el concepto que, dadas las restricciones que se generan, entre otras cosas, por las dificultades en el contexto internacional, Uruguay va a tener que actuar con mucha prudencia en materia presupuestal. Y teníamos, digamos, una tercera pregunta que no recuerdo en este momento cuál era. Con respecto a la inversión pública, ¿qué se Inversión pública va a haber, obviamente, y también inversión privada, a la cual tendremos que recurrir con especial dedicación. La inversión pública puede darse tanto a través de las empresas públicas. Nosotros aspiramos a que en este periodo haya una mejor coordinación desde este punto que el que hubo en el periodo pasado. Otras instituciones públicas que no son empresas también van a participar del proceso de inversión. Piénsese en los desafíos que tenemos, por ejemplo, en materia infraestructural, pero también vamos a convocar al sector privado a jugar un papel muy relevante desde este punto de vista, a través de la metodología de cooperación público-privada. Nosotros vamos a apelar al esfuerzo privado para que represente, para que desarrolle un papel especialmente importante desde este punto de vista. Así que contesto afirmativamente a la pregunta y agrego, además, la importante participación que tendrá necesariamente que jugar el sector privado por la sencilla razón de que los desafíos que tenemos en materia de inversión superan las posibilidades que solamente el Estado tiene al respecto. Por eso es que vamos a convocar especialmente al sector privado, nacional y del exterior. Ministro, buen día. María del Carmen Velos, de Radio Uruguay. Usted señalaba hace un instante nada más que había que ser muy prudente en materia económica y en el armado del presupuesto nacional. ¿Esto significa que se van a dar pautas específicas y estrictas a los ministerios para que no se salgan de esa línea? Eso significa que la elaboración del presupuesto es colectiva y, por supuesto,
va avanzando en su análisis y en sus definiciones con todo el gobierno actuando. Y cuando se toman resoluciones que se van a presupuestar, porque de eso se trata, el presupuesto es la expresión financiera del plan de gobierno, va a haber obviamente asignaciones y límites para todos los integrantes del sector público, sean ministerios, sean empresas públicas. Esto es, presupuestar es eso, es definir la participación de cada institución en un plan de gobierno. Ministro Acosta Machuca de Radio Centenario. En relación a lo que planteaba de las empresas públicas y la colaboración económica que se puede hacer de las mismas, ¿preocupa algunos márgenes que se manejan en algunos medios de comunicación en la jornada de hoy de posibles deudas importantes de algunas de las empresas como ANCAP? Y respecto al tema de la participación privada, que ha sido tan importante para el gobierno, ¿cómo atraer a las mismas, teniendo en cuenta que en los últimos tiempos, salvo una situación de firma de convenio con el Ministerio del Interior por una cárcel, hubo poca participación de la misma, ¿no? Bueno, desde el primer punto de vista, el papel que se asigne a las inversiones públicas, a las empresas públicas, perdón, en materia de inversión, tiene que tener en cuenta, junto con ellas, toda la situación de la empresa. Y por supuesto así habrá de ser, porque cuando se manejan metas de inversión de las empresas públicas, también hay que tener en cuenta su capacidad financiera, sin duda. Y eso habrá de ser tenido en cuenta de esa manera. Y en cuanto al hecho de que las empresas públicas participen junto a otras instituciones públicas de acuerdos con el sector privado, tendremos que, por un lado, revisar todos los estatutos que están en vigencia con el objetivo de darles más agilidad en cuanto a la convocatoria al capital privado para su participación en inversiones públicas. Y por otro lado, tendremos que buscar formas de apoyo financiero a ese sector privado, de modo que tenga la suficiente espalda como para asociarse con el sector público en la realización de inversiones muy importantes. Es por eso que estamos defendiendo en las reuniones con los organismos multilaterales de crédito el apoyo al sector privado. Lo hemos hecho cuando nos reunimos acá con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo hemos hecho con el Banco Mundial y ahora, la próxima semana, lo vamos a defender en las reuniones de primavera del Fondo Monetario y el Banco Mundial en Washington. Es fundamental que además de los programas que tienen con los gobiernos, los multilaterales apoyen también al sector privado, de modo que garanticen su capacidad financiera para participar en proyectos de este tipo. Ministro, Cristina Riqueri de RTV, usted hablaba de mayor cooperación o de mayor inversión privada en el Uruguay. La herramienta de participación público-privado dejó algunas dudas, por lo menos en el gobierno anterior. El tema de las viviendas de interés social quizás fue el de mayor participación. ¿Entre esas herramientas se podría empezar a mirar? Perdón, no entendí la pregunta. Claro, usted hablaba de mayor cooperación y de repente de mirar cómo se podía llegar a atraer a los inversionistas privados. En este caso, a la participación público-privada, ¿habría que modificarle algo el tema de cómo se llevó adelante la inversión de los empresarios privados en las viviendas de interés social? ¿Es un ejemplo? Puede ser un antecedente muy valioso y sin duda una ayuda en este camino. Cuando yo decía en la anterior respuesta de buscar la manera de agilitar el funcionamiento de los estatutos que tenemos en vigencia, que son muy detallados, que son jurídicamente muy sólidos, me estaba refiriendo a eso, a revisar cómo los estamos aplicando en la práctica, cómo la reglamentación ha llevado a determinadas acciones que pueden haber sido acciones no muy compatibles con la agilidad que necesitamos en esta materia.
Entonces, por un lado, tener experiencias exitosas en mente y por otro lado, ajustar los mecanismos que tenemos en vigencia, son dos caminos que vamos a seguir para aprovechar el mejoramiento que necesitamos desde este punto de vista. Buenos días, ministro. Pablo Martínez de Radio Rural. El tema del conflicto con los judiciales, ¿se ha tratado ese tema? ¿Cuánto influye al momento de elaborar el presupuesto, teniendo en cuenta no solo la deuda que reclaman o por lo menos la actualización salarial que reclaman, sino también que en la reunión con el presidente Vázquez habrían solicitado un aumento en el presupuesto general para el Poder Judicial de 1,2%, cercano, estimaban por lo menos llegar lo más cercano posible al 2%. Son temas que habrá que tener en cuenta porque pueden originar gastos en el futuro que obviamente incidan en el contenido y el resultado del presupuesto. Ministro, hoy es un día de luto para la cultura nacional. ¿Se trató este tema del fallecimiento, el triste fallecimiento del escritor Eduardo Galeano? Sí, se tomó conocimiento colectivo con mucho pesar por el fallecimiento de este gran compatriota y obviamente expresamos, y aprovecho esta ocasión, si ustedes me permiten, nuestra condolencia y nuestro dolor en particular hacia sus familiares. Astori, Emilio Izaguirre, de Teledía, Canal 4. La consulta, usted hablaba de algunos organismos multilaterales, es cómo se va a definir en el caso de acceder justamente a solicitar algún tipo de cooperación directa por parte de ellos, y la otra es más allá de las instancias que se puedan desarrollar a nivel legislativo de consulta con algunos gremios de trabajadores, por ejemplo, como los gremios de docentes, ¿se va a tener en cuenta justamente las solicitudes de ellos en el presupuesto que elaborará el Ejecutivo? Bueno, en primer lugar se trata de elementos que hay que tomar en cuenta cuando se elaboran los presupuestos, ¿verdad? Naturalmente trataremos de tener un ordenamiento prolijo desde el punto de vista metodológico y obviamente ir avanzando en contacto con las diferentes instituciones vinculadas a cada uno de los ámbitos de la realidad económica y social del país. Y desde ese punto de vista, a través de esos canales, percibir todas las inquietudes que haya al respecto y tomarlas en cuenta cuando se elabore el presupuesto. Ministro, buen día. Juan Pablo Correa del País. Quisiera saber si ya está resuelta una meta de déficit fiscal y en caso contrario, ¿cuándo va a estar pronta? Y si está definida, ¿en qué plazo se plantea llegar a ella? Mi primera respuesta fue que no estaba definida, que es la que tengo que reiterar ahora. A la brevedad encararemos ese tema a medida que vayamos avanzando en la elaboración del presupuesto. Ministro de Televisión Nacional, usted recién hacía referencia a la educación, hay un compromiso de llegar a un 6% para la educación y uno de los temas que plantean los docentes es que quieren saber un poco cómo va a estar articulado este porcentaje y una de las consultas que se hacen es si, por ejemplo, el aumento para investigación que está comprometido por el presidente Vázquez, ¿va a estar dentro de este 6%? ¿Va a estar por fuera? ¿Cómo va a estar comprendido? Son dos metas distintas, una cosa es la educación, otra cosa es el conocimiento científico y tecnológico. El programa del Frente Amplio dice que en este periodo se irá tendiendo hacia un 6% para financiar la educación. Eso es lo que dice el programa y lo recuerdo y lo vamos a cumplir. Iremos tendiendo hacia el 6%. No tenemos una gradualidad definida. En este momento la vamos a tener a la brevedad. Y el tema, como dije, de conocimiento científico y tecnológico va por cuerda separada. Bueno, les agradezco mucho las preguntas. Creo que ya hemos visto con detalle los diferentes aspectos que tratamos hoy. Muchas gracias.